Muy buenas, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros en esta entrega de hoy. Vamos a hablar de la situación de país, la visión que tiene la oposición. ¿Qué cambios deberán ponerse en práctica en nuestro país para salir adelante en medio de la problemática que registra la nación a nivel de diferentes ámbitos? ¿Qué bueno se ha hecho? ¿En qué deberá corregirse? ¿Por qué hay errores? General Romeo Orlando Vázquez Velázquez, qué gusto que nos acompañe, es un placer saludarle. ¿Qué lectura le está dejando como hombre involucrado en política, como presidente de un instituto político en la oposición, de lo que pasa en Honduras? Y quiero arrancar con el tema de la seguridad ciudadana, porque su familia directamente también se ha visto afectada por este que es un flagelo que está golpeando a todo el mundo. General Vázquez, buenas noches. Buenas noches, Rosendo. Es para mí un gran placer saludarlo, lo mismo que saludar al pueblo hondureño. Quiero iniciar mis palabras primero dando gracias a Dios por permitirme estar este día aquí con usted y también para pedir la sabiduría necesaria a fin de ser un portador de consejos apropiados en beneficio de Honduras, ser un portador de ideas apropiadas para buscar solución a la problemática nacional, porque el país está pasando por un mal momento. Usted ha sido una pregunta clara que está relacionada con la seguridad y Honduras tiene amenazas permanentes, que esas amenazas permanentes son las que hacen de que nosotros no podamos vivir en paz, en tranquilidad y que la gente se mueva con miedo. Y una de las amenazas permanentes es la constante violación a la Constitución y esa interpretación que le dan algunas veces para beneficio de un determinado sector político de la nación. Otro de los problemas es la gran corrupción y la impunidad que se vive en Honduras. El narcotráfico, el crimen organizado, las pandillas juveniles con su accionar, el narcomenudeo, la delincuencia común. Todos los problemas se convierten en amenazas reales para la sociedad hondureña. Y hemos visto la incapacidad gubernamental para poderle hacer frente a este tipo de problemas que tenemos en Honduras. Y sobre todo porque está relacionado en primera instancia con la violación que constantemente hacen los políticos. Ahí para todo. Porque tenemos un Estado que más que favorecer a los intereses de toda una sociedad, favorece a los intereses de una élite política que desde hace mucho tiempo le ha venido haciendo daño a Honduras y ahora es peor todavía. La delincuencia se ha incrementado, los asesinatos se han incrementado, cada 8 días está reportando una nueva masacre en el país, los hondureños viviendo en pobreza, 7 de cada 10 hondureños viviendo en una pobreza que es galopante en Honduras, y todo está relacionado con el ámbito de una sola palabra que usted la preguntó, que se llama seguridad. Y la clase política que esté enterada de todo esto y que conoce incluso de rutas de solución, ¿por qué erra tanto? Esa es la pregunta que nos hacemos todos, porque si existe una buena política de seguridad y se está revisando todos los días, todos los meses, debería de haber resultados positivos, porque la estrategia de seguridad abarca acciones preventivas, disuasivas y de uso de la fuerza. En la prevención, programas especiales para trabajar con los jóvenes que no trabajan ni estudian deberían existir en este momento, a través de las escuelas técnicas, no los vemos. Programas especiales para tratar con los niños que están en la calle, que usted los ve a diario pidiendo en los semáforos, no los vemos. Programas para tratar con todos aquellos jóvenes que están inmersos en las drogas, en el alcoholismo, y rehabilitarlos, no los vemos. No vemos un buen control también en las cárceles. Programas para controlar los barrios y colonias que están controlados por las maras y las pandillas, no los vemos. Y tampoco vemos una acción apropiada desde el punto de vista operacional de la policía, de lo que es la inteligencia, porque para hacerle frente a cierto tipo de
de problemas que tenemos en Honduras, como el crimen organizado, lo que más se necesita es inteligencia e investigación. ¿Y qué pasa con todos estos proyectos y los programas de la Policía Militar y del orden público ya como una fuerza constituida para la defensa de la ciudadanía, para su protección, con los proyectos de la policía, que ha creado una policía comunitaria, y la implicación de la misma sociedad que frecuentemente reclama porque se le proteja, pero parece que no terminamos de dar ese paso? ¿Qué ocurre, general? El problema es que la inseguridad de un país no solo se combate con acciones policiales o con uso de fuerza, sino que también se combate con acciones sociales como las que mencionaba anteriormente. O sea, acciones preventivas y disuasivas, el apropiado uso de la ley inclusive. Y además de eso, tener instituciones sumamente motivadas. No podemos desmeritar el trabajo que ha venido haciendo la Policía Militar junto con la Policía Nacional y otras instituciones de seguridad del Estado. Han hecho trabajo. Lo que pasa es que el crimen se ha incrementado, porque lo que yo veo es que no se está revisando o no se ha revisado o no están haciendo el trabajo apropiado desde el punto de vista político, que tiene que ver con el Estado, porque es una estrategia nacional que tiene que ver con una política nacional, una política de seguridad. Ese es el problema. Por eso es que vemos nosotros de que cada día se incrementa más la delincuencia, pero porque no estamos viendo nosotros en el país acciones para generar empleo. Que como decía el sabio José Cecilio del Valle, que el trabajo es la fuente de la riqueza. Y si hay dinero en la bolsa, pues nosotros vamos a reducir la violencia también en el país. Pero aquí el mayor empleador que tenemos en este momento se llama crimen organizado, el que está empleando a la juventud de los barrios pobres, convirtiendo a muchos de ellos en soldados involuntarios de la criminalidad. Entonces eso es parte de una política estatal que tiene que revisarla, sentarse y buscar la salida apropiada en ese sentido y haciendo acciones integrales de prevención, de disuasión y de uso de la fuerza. ¿Ve al país con la aplicación de medidas similares a las que ha dispuesto la administración Bukele para atacar ese segmento que el crimen organizado está utilizando para muchas de sus operaciones? Cada país tiene su propia idiosincrasia y tiene sus propias características, pero si algunas cosas que le están funcionando a Bukele en El Salvador las pudiésemos aplicar en Honduras, hay que hacerlas. No tenemos por qué decir que no, hay que revisar. Lo que hay que hacer es que esa estrategia, o mejor dicho, la política general de seguridad del país, se tiene que sentar la gobernante del país junto con los equipos de expertos a revisarla y tomar acciones inmediatas para poder reducir los niveles de criminalidad que se están dando en el país. General, y estas acciones para fortalecer los órganos de seguridad, ¿qué tanto bien le harán a órganos como la policía, que está abriendo la posibilidad? De hecho, ya se han integrado algunos de los efectivos que en su momento causaron baja de la institución, que fueron retirados por las disposiciones que tomaron administraciones anteriores? Que regresen estos uniformados, ¿terminará siendo bueno desde su óptica o podríamos llegar a aquello de que la medicina puede ser más dura que la enfermedad? Así es, a veces la medicina puede ser más dura que la enfermedad, como usted lo plantea, porque no sabemos por qué lo sacaron. El problema es que no hubo una información apropiada, ni tampoco aquellas personas que sacaron de la institución, a muchos de ellos creo que se fueron ahí justos por pecadores. Pero a los que estaban involucrados en una acción ilícita se les debió haber dado seguimiento y llevarlos a los entes correspondientes, porque ellos tienen derechos también, derechos humanos. Y muchos reclamaron porque solo los pusieron en la calle y no les dijeron el por qué. Pero debían de haberlos llevado a las instancias correspondientes, porque ahora pues muchos de ellos van a regresar a la policía y no sabemos todavía de ellos. Nosotros como sociedad no sabemos. Me imagino que la policía en sí tiene información de cada uno de ellos, pero yo le voy a decir a la Policía Nacional, los responsables de mantener una depuración permanente es la misma policía. Lo que hay que hacer es darle la autoridad y la competencia al director de la policía, porque eso es clave, porque una institución que tiene armas debe siempre mantener lo que es la jerarquía, la disciplina y la unidad de mando.
y el ministro que sea más administrativo, pero el director de la policía tiene que tener la responsabilidad de mantener una institución que funcione como un relojito y que funcione apropiadamente, que tenga los niveles de inteligencia y contrainteligencia interna para poder detectar si alguno de los miembros de la policía es miembro del crimen organizado y hacer las depuraciones permanentes, porque eso es normal en una institución como la Policía Nacional o como las Fuerzas Armadas. General, ¿y ese rol de los entes de inteligencia y contrainteligencia, cómo deberá ponerse en práctica por parte de las unidades de seguridad y defensa para que cumplan con su función y sean un verdadero aliado en esta lucha contra el crimen organizado? Le voy a hablar sobre la base de mi experiencia, porque yo tuve de jefe de inteligencia en las Fuerzas Armadas, yo fui C2, y en aquel momento el C2 también le hacía la inteligencia al Estado. Lo que tiene que tener... ¿Ya no se le hace el C2 al Estado? ¿Han buscado otros actores o qué pasa? Lo que pasa es que ahora está la inteligencia de Estado. Y la inteligencia de Estado está integrada por las diferentes inteligencias, la inteligencia militar, la inteligencia policial, los otros entes de seguridad le trasladan información a la inteligencia de Estado. Pero las Fuerzas Armadas es la que tiene la mejor unidad, la sigue manteniendo. ¿Qué sabe usted? Yo no sé si la siguen manteniendo, pero ahí había en las Fuerzas Armadas una organización de contrainteligencia, estaba también para negar la información al adversario, negar la información a los enemigos, a las amenazas que tiene el Estado, pero también había una sección o un departamento de análisis de información, muy bueno por cierto, porque ahí le establecen tendencias, qué es lo que va a suceder y qué es lo que se debe hacer para combatir las amenazas. En este caso, que la principal amenaza que tenemos en la actualidad es el crimen organizado, debe haber un análisis permanente en ese sentido. Porque la inteligencia llega hasta donde está el adversario, donde está el enemigo. El ejemplo, le voy a poner un ejemplo de lo que es la extorsión. La inteligencia debería darle seguimiento al dinero y llegar, y no sé si lo están haciendo, y llegar hasta los depósitos y quién retira los depósitos para poder llegar a las cabecillas de ese crimen. Pero esa es la inteligencia. Pero para que esa inteligencia pueda hacer su trabajo tiene que tener gente muy capacitada y tiene que tener tecnología apropiada para poder hacer su trabajo, y eso es lo que nosotros teníamos en aquel momento, teníamos apoyo de algunas instancias internacionales y trabajábamos juntos porque hay delitos, o mejor dicho, amenazas que debe trabajarse en conjunto con los otros países. Por ejemplo, el narcotráfico no trabaja la inteligencia sola, sino que trabaja con las demás instancias internacionales. Y la inteligencia de Estado debe orientar esfuerzos en orden prioritario. Pero también la inteligencia de Estado es la encargada de descubrir amenazas desde el punto de vista económico y oportunidades desde el punto de vista económico para el país, para poder desarrollar el país y para poder hacerle frente. Y al mismo tiempo llega cerca donde está el enemigo, donde está el adversario. Y después de eso viene lo que es la investigación. Y la investigación también tiene que contar con la gente especializada y con la tecnología apropiada para poder lograr aportar las pruebas necesarias a fin de encauzar a las personas que cometen un delito. En este caso, por poner ejemplo, las personas que asesinan. Para llegar a esas personas, primero trabaja la inteligencia y detrás de la inteligencia va la investigación para aportar las pruebas. Pero pareciera que estamos ante una situación compleja, no vemos resultados en ese sentido. Se lo digo, lo decimos nosotros por experiencia propia familiar, que no vemos experiencia, no vemos resultados. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Verdad? Que deben fortalecerse estas instituciones en el área operacional, como lo mismo se debe fortalecer las capacidades para poder hacerle frente a la narcoactividad o cualquier otra amenaza en las fronteras. Ahí le corresponde a las Fuerzas Armadas tener radares buenos, pues radares que estén funcionando para descubrir las amenazas que vienen a través del aire, que vienen a través del mar o a través de la tierra. Muy bien. A través de las fronteras terrestres, perdón. Muy bien, está con nosotros el general Romeo Vázquez Velázquez, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada Hondureña, hoy político de nuestro país. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, ¿cómo atacar el delito de la extorsión, el narcomenudeo, que han crecido en los últimos días? Ya tendremos las respuestas. Tan grande como tus sueños. Atención, tú puedes ser el próximo millonario de la Lotería Nacional del PANI.
Este 31 de agosto te trae 1.200.000 lempiras que pueden ser tuyos. La Grande también te regala premios de 25.000, 10.000, 5.000 y más de $500.000 de lempiras en pagos por terminaciones. Recuerda que con Lotería Nacional ganas tú, gana Honduras. Como le decía, la estrategia de seguridad es integral y no solamente se puede ver desde el punto de vista de combate a la criminalidad, sino tiene que ver desde el punto de vista social, que es lo que yo digo, una política de seguridad, que eso lo debe saber todo presidente. Seguimos al banquillo, está con nosotros el general Romeo Vázquez Velázquez. El tema de la extorsión y el narcomenudeo sigue dejando luto. Y antes de entrar en detalles sobre estos puntos, general, ustedes como familia han sido víctimas de esta ola delictiva. ¿En qué ha terminado ese proceso de investigación donde murió un sobrino suyo y falleció trágicamente el hijo del expresidente Porfirio Lobo y dos jóvenes más en total? Una masacre que cobró la vida de 4 hondureños, que todavía no tenemos una claridad de los presuntos o los responsables del hecho, que fue grabado, que ahí hay mucha evidencia, pero no se tiene de forma puntual a los responsables. Un crimen para mí de alto impacto y llevamos más de 30 días, todavía no tenemos ninguna información en ese sentido. ¿Qué es lo que pasó y por qué pasó? O sea que lo que nosotros estamos pidiendo es que haya justicia y que estos casos no se queden en impunidad, ¿verdad? Como muchos otros casos que están en impunidad, que nosotros somos solidarios. Yo, Romeo Vázquez, siempre voy a ser solidario con el resto de las familias hondureñas que han perdido un miembro de su familia producto de la criminalidad. Entonces, eso es lo que debemos nosotros exigir al gobierno, que el gobierno sea capaz de darle ese servicio de seguridad al pueblo hondureño, que no lo están dando en forma apropiada. Por lo tanto, debe haber una revisión en ese sentido, una revisión de la estrategia, que eso es importante para Honduras, porque yo sé que muchos no lo perciben ni creen que es así, pero la seguridad es fundamental para poder desarrollar el país. Si no hay seguridad, no hay posibilidad de que el país salga adelante. La seguridad tiene que ver con todo lo que es el comportamiento del ser humano. De repente no la percibimos. Aquí nosotros estamos seguros porque estamos bajo techo y estamos aquí en un edificio, pero estamos con seguridad. Y los hondureños, yo sé que claman en el fondo por tener el derecho a vivir en paz y en tranquilidad, a no tener miedo, a que los hijos como nosotros, que sentimos temor porque nuestros hijos salen a las calles porque sabemos que los niveles delincuenciales se han incrementado en el país. Entonces, y estas medidas general como toques de queda, estados de sitio, ¿funcionan cuando se presentan altas tasas de criminalidad o son disuasivos que en realidad no cumplen con los cometidos? son pequeños paliativos. Como le decía, la estrategia de seguridad es integral y no solamente se puede ver desde el punto de vista de combate a la criminalidad, sino tiene que ver desde el punto de vista social, que es lo que yo digo, una política de seguridad, que eso lo debe saber todo presidente y lo debe saber todo político, qué es lo que se debe hacer para poder mejorar las condiciones de vida de una sociedad. En el caso de Honduras, sabemos de que la seguridad es clave para el desarrollo, estamos viendo altos niveles de pobreza. Si no hay seguridad, no viene la inversión. El dinero es cobarde, se va donde no hay seguridad. Entonces, si no hay inversión, ¿cómo va a haber empleo? Y el empleo es la clave para poder desarrollar un país, para que haya producción en un país, para que el país pueda crecer económicamente y pueda también tener un desarrollo económico apropiado que sea capaz de darle bienestar a la sociedad. Pero no lo están viendo así. El país, por eso es que va para atrás y la pobreza se está incrementando. Y el Estado no está siendo ni capaz de dar los servicios básicos a la población de salud y educación. ¿Por qué? Porque pasan mencionando, no hay dinero. ¿Pero por qué no hay dinero? Porque no hay trabajo. Porque si la gente trabaja, va a aportar de sus ingresos los impuestos que tiene que pagar en las diferentes áreas. Entonces,
así es como se genera dinero, pero si no hay seguridad en el país en este momento, tenemos un problema serio que va a repercutir en todas las demás actividades del comportamiento de la sociedad hondureña. Y como posición general, Vázquez Velázquez, ¿están dando las herramientas, el apoyo, el consejo para resolver problemas puntuales? Bueno, usted conoce mucho de defensa y de seguridad, a las autoridades para enfrentar casos como el narcomenudeo que creció. Y lo reflejamos en lo que se observa a nivel de las grandes ciudades del país e incluso ahora en sitios donde antes era de ambiente tranquilo el diario vivir. Y a ello sumamos el tema de la extorsión. No solo a nivel del transporte, que es lo más visible. Aquí hay una de negocios, de emprendimientos que han cerrado por ello. De acuerdo con usted, o sea, de que existen miles de problemas y que hay que enfrentarlos. Ese problema del narcomenudeo genera una actividad económica y genera conflicto entre pandillas, se puede decir, entre distribuidores, pero también genera un problema de salud. Por eso es que hay que atenderlo con prioridad. Pero eso lo puede atender usted trabajando fuertemente con la juventud y la niñez, con programas especiales para esa gente, sobre todo en los barrios pobres que no tienen quién por ellos. Eso es un trabajo que lo tiene que hacer el Estado. Pero también tiene que haber un trabajo de concientización social del daño que se hace a la juventud con el uso de las drogas. Y eso también tiene que ver como el proyecto que nosotros presentamos a través de lo que es la Alianza Patriótica, nuestro partido, fundamentado en los principios de Dios, patria y familia. Tiene que ver con la familia, trabajar fuertemente con la familia, para que la familia también se involucre en controlar y aconsejar apropiadamente a sus hijos. Y luego también evitar esa desintegración familiar que se está dando en Honduras producto de la falta de trabajo, la falta de oportunidades y que muchos tienen que emigrar hacia otros países. Entonces, todo eso es un problema social grande que debe atacarse desde el punto de vista con políticas de Estado apropiadas y complementarias entre sí. De trabajar con la juventud, trabajar con la niñez, trabajar también con lo que es las instituciones de seguridad del Estado, con las iglesias, con los colegios, escuelas, etcétera, etcétera. Pero percibe que hay inclusión o todas las decisiones se están manejando de manera unilateral o bajo aquel mando que mando yo y aquí mando yo. Nosotros estamos ante un problema serio ahora, que se hizo un cambio, ¿cierto? Todos lo sabemos, Honduras necesita un cambio, pero un cambio bueno. Eso es lo que veníamos planteando. Sabemos, y lo vuelvo a repetir, de que los problemas de Honduras están relacionados con una élite política que ha venido gobernando el país durante muchos años y que han organizado a la sociedad para beneficio propio. Pero sabemos también, ¿verdad?, de que las situaciones que se están dando en este momento son situaciones que más bien están agrandando el problema. Porque yo observo que a través de una estrategia internacional, en vez de dedicarse a solucionar los problemas más urgentes del país e involucrar a todos los demás sectores de la sociedad y buscar la conciliación nacional, lo que se está haciendo es más bien dividiendo más del país. Y ahora ya no solo tenemos problemas de corrupción y de pobreza, sino que ahora tenemos problemas de opresión. Y lo hemos visto con los colectivos, cómo van a sacar empleados de diferentes instituciones y los maltratan y les violan sus derechos humanos. Eso quiere decir que estamos más bien se está agrandando más el problema en vez de buscarle una solución. Y la solución la vamos a encontrar los hondureños juntos, unidos en un solo haz de voluntades, pero no bajo esos esquemas polarizantes que son los que nos lleva a la lucha ideológica. Y sobre todo cuando el gobierno actual se ha metido dentro de ese proyecto de la izquierda, que es la izquierda radical, que es la misma que profesan Venezuela, la que profesa Nicaragua, la que profesa Bolivia, si Bolivia todavía está ahí, y la que profesaban todos ellos, Evo Morales, todos ellos que están en el proyecto del ALBA con Venezuela, están dentro de ese concepto de la izquierda radical, porque también hay una izquierda moderada. Pero ellos en la izquierda radical todo lo quieren a la fuerza. ¿Qué daño puede generar para el país, para la democracia, estar copiando modelos que en algunos países no fueron solución para la gobernanza?
Lo mismo, el país va a seguir hundiéndose en la miseria, en la pobreza, en la desigualdad. Y esto es un proceso que lo estamos viendo nosotros, cómo lo están implementando aquí en Honduras. Y este proceso no lo inventaron los hondureños, sino que es un proceso internacional. Ya hemos visto cómo la tendencia es al control total del país, o sea, del poder total. Ya hemos visto cómo han controlado el Congreso Nacional, dándole un golpe de Estado al Congreso Nacional. También hemos visto cómo han controlado la Procuraduría General de la República. Estamos viendo nosotros cómo crearon una ley para protegerse los pecados que ellos habían cometido y estar libre de toda culpa. Y estamos viendo también cómo ellos están haciendo todas las acciones para controlar lo que es la Corte Suprema de Justicia, y le han puesto dinero también al Consejo Nacional Electoral, más de 400 millones de lempiras, y esto es para llevar el proceso de lo que es la consulta popular y lo que es la constituyente, que es un tema que ellos no lo han negado. Ellos dicen, la razón de ser de nuestro partido es la constituyente. ¿Usted se siente seguro? ¿Tiene confianza ahora mismo o sigue con esa amenaza que hace unos días hizo pública? ¿Cuál amenaza? ¿Cuál sería? Que dijo que era víctima de amenazas, de persecución y que no tenía una tranquilidad como tal, general. 13 años he venido soportando eso. Los ataques exagerados. La culpa de todos los males, de todas las cosas malas que hicieron, se la echaron a Romeo Vázquez, y es el que ha venido aguantando todo, y mi familia también, ¿verdad? Aguantando todas las amenazas, los insultos, todo tipo de acciones en contra de mía y de mi familia. Pero aquí estoy, yo soy un soldado y... ¿No se va, general? Yo soy un soldado y estoy formado para hacerle frente a cualquier tipo de amenaza, y no tengo miedo en ese sentido. Siempre busco la protección de mi familia. Pero yo le digo al pueblo hondureño, ¿qué fue lo que se evitó en el 2009? Todo lo que está sucediendo ahora, para que el pueblo hondureño entienda, porque muchos no entienden, creen que es que por estar rezando el Padre Nuestro es que las personas salieron del poder. No, fue porque estaban haciendo algo malo, estaban violando la ley y metiéndonos a un sistema a la fuerza, fuera del contexto legal. Eso fue lo que sucedió. Pero ahora, obvio, el pueblo los apoyó, les creyó, hicieron una buena campaña durante muchos años, un buen sistema propagandístico, muy bueno, por cierto, hay que admirarlos en ese sentido. Y lograron convencer a la población para que la población los apoyara. Llegaron con el apoyo de la población, obvio, porque también había otro problema de violación a la Constitución que lo hizo el gobierno anterior, una reelección ilegal. También esa asociación con la delincuencia, todas esas cosas, el pueblo estaba cansado, todos estábamos cansados de eso. Y yo creo que jóvenes y viejos todos queremos lo mismo, todos hemos querido un cambio positivo para Honduras. Con este cambio, pues la esperanza se mantuvo en la mente, creo, de todos los hondureños, pero la tendencia que estamos viendo es que prácticamente no era un cambio bueno, sino que para llevarnos a un sistema desfasado que ha fracasado en muchas partes del mundo. Y lo hemos visto todo, ¿verdad? Que los países que se han adherido al socialismo del siglo XXI no han salido adelante. La pobreza se ha incrementado, la corrupción es galopante, los niveles de control estatal en manos de unos pocos, prevalece el nepotismo y muchas otras cosas más que son fuera del contexto del respeto a la Constitución y las leyes. Y si no lo hacen por las buenas, lo hacen a la fuerza, y eso no puede ser. Nosotros siempre tenemos la esperanza. Si estuviesen haciendo las cosas bien y resolviendo los problemas más urgentes que tiene el país, les aseguro que no tendrían por qué criticarlos, porque la democracia eso es, que la democracia se debe esperar que las autoridades que son puestas y elegidas por el pueblo vayan a solucionar los problemas más urgentes. Y estamos viendo lo contrario, acciones que más bien nos hacen pensar que están siguiendo los ejemplos de otros países de América Latina y de América del Sur que han fracasado con esos proyectos, así como hemos visto el país vecino, y que también nos hacen, o mejor dicho, nos irrespetan nuestros principios y valores. Y no miremos el ejemplo de Nicaragua, respetan lo que es el cristianismo. Eso no nos puede suceder a los hondureños.
los principios y valores debemos de mantenerlos, porque hacer un cambio bueno significa también hacer cambio dentro de los principios y valores que son necesarios para mantener una sociedad. Yo soy de avanzada, tengo un pensamiento de avanzada, pero lo que quiero es que mi país salga adelante, tenga éxito, tenga prosperidad, que se convierta en un país rico y que los hondureños vivan con grandes niveles de bienestar, pero sin necesidad de irse a los extremos, porque los extremos son los malos. Muy bien. Vamos a hacer una pausa general. Está con nosotros al banquillo el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Romeo Vázquez Velázquez. Cuando regresemos vamos a conocer su visión y el papel que debe jugar la sociedad hondureña y sobre todo la clase política al momento de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Ya regresamos. Todas esas cosas se tienen que cambiar y bajo un plan completo, pragmático, sencillo, viable, se puede desarrollar en Honduras, pero para eso hay que empezar respetando la Constitución, o sea, creando el Estado, respetando el Estado de Derecho. Seguimos al banquillo, está con nosotros el general Romeo Vázquez Velázquez. No se arrepiente de todo esto que pasó y de lo que está ocurriendo ahora, general Vázquez, frente a los acontecimientos que lideraron Fuerzas Armadas en el 2009. Fíjese que sabe que es lo único que me arrepiento, haberle regresado al poder, porque no había pasado mucho tiempo cuando estaban violando otra vez la Constitución. Estos políticos no tienen nombre. Yo lo he dicho en muchas ocasiones. Mejor hubiésemos puesto orden a través de las Fuerzas Armadas, hubiésemos hecho que las instituciones funcionaran como deberían de funcionar, y además de eso hubiésemos hecho una depuración de los partidos políticos. Es decir, haber tomado el control total ustedes. El control total, sí, y no entregárselos a ellos, porque nosotros lo que hicimos fue cumplir la orden de la Corte Suprema de Justicia y regresarles el poder a ellos. Pero dijimos, mucha gente nos lo pedía. Pongan orden ustedes en Honduras, hagan que las cosas cambien en el país. Pero nosotros, por ser muy respetuosos de la Constitución y respetuosos de la ley, y además de eso no tener ninguna ambición, yo no tenía ninguna ambición desde el punto de vista político, sino que lo que en mí prevalecía era el cumplir con mi responsabilidad como soldado. Y de eso sí me arrepiento. ¿Por qué? Porque el país está como está. Y otra vez, 13 años después, estamos en igual de condiciones. Otra vez el pueblo emproblemado, la sociedad nerviosa por los cambios que están proponiendo la clase política actual, y además de eso los niveles de inseguridad que se han incrementado, la pobreza que se ha incrementado, la migración que se ha incrementado hacia otros países. O sea que estamos en serios problemas, y sin ver nosotros en el corto plazo algunas luces, se puede decir, o tener la esperanza de que el país va a cambiar. El país va a cambiar, y lo sigo manteniendo, y se lo digo yo como miembro de un partido de la Alianza Patriótica Hondureña, que nosotros lo vemos desde el punto de vista del sentimiento patrio, que va a cambiar cuando nosotros hagamos una transformación política y dejemos atrás, lo hagamos todos los hondureños, porque es la sociedad, y dejemos atrás a esas élites políticas que durante 40 años, después de que volvimos a la democracia, han tenido el país no en la ruta apropiada, sino que en una ruta de beneficio, pero para un determinado grupo nada más, ¿verdad? ¿Y usted mantiene comunicaciones, general Vázquez, con líderes de Libertad y Refundación, con el partido que hoy nos gobierna y con el resto de la oposición? ¿Están conversando o no está pasando eso actualmente a nivel del país? No, yo no he platicado con ellos, para ser sincero. ¿Cuánto fue? Pero sí ha mantenido algún diálogo en el pasado. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo cruce de palabras, o es un divorcio total desde el 2009 a la fecha? Desde el 2009 para acá, porque si es lo que he recibido yo solo han sido ofensas. Llegué a una reunión y los insultos de parte de ellos, insultos a mi familia. O sea que ellos han sido muy agresivos en el contexto de hacer creer a la sociedad en general de que ellos son los ángeles. Como tenemos una sociedad que tiene una baja escolaridad en su mayoría social, un pueblo que es un pueblo, se puede decir, humilde, un pueblo que no ha recibido una buena educación, entonces les creen.
y les creen y al final pues son los que los han apoyado para estar en el gobierno. Pero yo sé que el pueblo está despertando ya, ¿verdad? Y está viendo de que no era nada bueno lo que nos traían y no es nada bueno lo que nos están proponiendo en la actualidad. Yo quisiera que fuera al revés, porque yo no tengo problemas de índole ideológico. Si hay una izquierda que está gobernando y lo está haciendo bien dentro de los parámetros de la democracia, pues hay que esperar que cumplan con los parámetros establecidos y con los programas que ellos proponen y con las promesas, que cumplan con sus promesas. Usted como político ahora, ¿cuál sería un modelo ideal para enfrentar las dificultades que vive hoy el mundo, pero con la circunstancia aplicada a nuestro país? El modelo ideal es el que propone la Alianza Patriótica Hondureña, en un centro integrador reformista, porque ¿qué es reformista? Imitando los ejemplos de los países... Sobre realidad actual, ¿qué país? ¿De América Latina, América Central? Los países nórdicos, allá tienen casi es una socialdemocracia, se puede decir, ¿verdad? Porque allá ellos tienen mucha libertad para el desarrollo económico y también muchos niveles de bienestar para la gente. Y allá hay completa libertad. Y además de eso hay algunos pensamientos que tenemos en la Alianza Patriótica que nosotros no podemos quitar lo bueno que tiene el socialismo. Lo que pasa es que el socialismo solo es teoría. En la práctica es otra cosa. En la teoría hay buenas cosas. También lo que es la libertad económica tampoco la podemos quitar, es una economía de libre mercado, porque sabemos de que con riqueza es que se combate la pobreza. Tenemos que poner a la gente a que genere riqueza y crear las condiciones apropiadas. Entonces, ¿cuáles son las condiciones apropiadas que debemos de crear nosotros aquí en Honduras? Ya lo dije lo primero. Primero, respeto a la Constitución y las leyes para que la inversión venga y tengan confianza. ¿Por qué? Porque respetando, como hicieron con el Congreso Nacional, los inversionistas se van. ¿Qué inversionistas han venido últimamente a Honduras? Ninguno. Nadie quiere venir a invertir en Honduras porque no respetan la Constitución y las leyes. La otra es la seguridad. La seguridad es un problema serio. La seguridad ciudadana. Porque aquí ya se sienten a las personas cómo va a venir la inversión aquí a Honduras y cómo se van a animar los inversionistas. Y por otro lado es la corrupción. La corrupción, eso es uno de los problemas más grandes que tenemos y se sigue dando la corrupción. Y entonces tenemos nosotros que enfrentar la corrupción y la corrupción hay que prevenirla. El ejemplo, yo estuve en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas Armadas tenían un buen sistema de inteligencia y contrainteligencia. Cuando me decían a mí que en un lugar había un problema, ¿qué es lo que hacía? Inmediatamente caía la inspectoría a hacer una inspección y si la persona que se iba a investigar era cierto la información que se traía, inmediatamente era relevado del mando. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos un Tribunal Superior de Cuentas que lo tenemos para hacer acciones posteriores. No, y debe ser a priori, o sea que antes de que se roben el dinero, para que ese dinero sea utilizado para mejorar la educación, la salud, para dar mejores niveles de seguridad a los hondureños, para mejorar la infraestructura. Entonces, todas esas cosas se tienen que cambiar y bajo un plan completo, pragmático, sencillo, viable, se puede desarrollar en Honduras, pero para eso hay que empezar respetando la Constitución, o sea, creando el Estado, respetando el Estado de Derecho. General, y en ese cara a cara que ya se ha dado en esas reuniones con la oposición, ¿han estado a punto de pasar el límite o no ha ocurrido nunca? Bueno, siempre, de mi parte no, ¿verdad? Porque yo he sido bien tolerante. Me encuentro con una persona y me insulta y me dice una cosa, me dicen hasta lo que me voy a morir y simplemente me llamo al silencio. Y no les contesto absolutamente nada, porque ¿para qué me voy a bajar el canasto y ponerme a pelear con él? No. Yo soy una persona seria, que mi formación es diferente, una formación de liderazgo que pasa desde los niveles allá de estar de subteniente durmiendo en una trinchera en la frontera, mientras muchos andaban parrandeando, aquí otros que ahora se creen altamente importantes en la política y nunca le han servido al Estado, pero sí, ahora son importantes en la política, pero yo estaba sirviéndole a mi país, defendiendo a los hondureños de los abusos, me acuerdo allá cuando estaban después de la guerra del 69 en la frontera de El Salvador. Yo me gradué en 1975, de 18 años, y me mandaron a la frontera, después en la frontera de Nicaragua, que también habían problemas que afectaban a los hondureños, allá estaba, durmiendo, defendiendo mi país. O sea, de que mi formación es diferente. Por lo tanto, yo entiendo que las personas, que hay todo tipo de personas, mejor dicho,
y que hay personas que son serias, personas responsables, personas educadas, pero también hay gente que no respeta a nadie. Y yo no les digo nada, absolutamente nada. Y en estas circunstancias que vivimos actualmente en el país y las decisiones que vienen en los próximos días sobre la elección de un poder del Estado, ¿cómo deberá manejarse la clase política para mejorar las condiciones de país y arrancando con la aplicación de justicia? Bueno, vamos a establecer dos diferencias, lo ideal y lo real, ¿verdad? Lo ideal sería que se eligiera una Corte Suprema independiente, que no respondiera a los intereses de ningún político o de una élite política. Pero la realidad es otra. Por más que se ha hecho bulla de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al final va a terminar en una repartición. Y quien va a terminar controlando lo que es la Corte Suprema de Justicia es el partido en el poder. Lo demás lo van a repartir entre los otros partidos. Pero eso ha sido la tendencia desde hace mucho tiempo, por lo mismo que yo decía anteriormente. El país ha estado controlado bajo una élite política que no le interesa el pueblo en general, sino que le interesa solamente sus intereses, o sea, para beneficio personal y de grupo. Eso es lo que está sucediendo en Honduras y eso es una realidad. Y si lo hemos visto en estos 40 años de que regresamos a la democracia, cómo han estado controladas las cortes, ¿cómo cree que va a cambiar de la noche a la mañana? No, es lo mismo. Y vea los juegos que están haciendo en este momento. Los juegos que están haciendo es para controlar la Corte Suprema de Justicia. Algo que debo decirle antes, si es que llegamos ahí, porque recuerde que también hay una tendencia a la constituyente. Y la constituyente la pueden hacer este año. ¿Le parece, general, si vamos a una pausa y luego me desarrolla esta idea que ha planteado de las dudas que usted dice tiene sobre este proceso de selección que ya arrancó con la escogencia de miembros de junta nominadora? Ya hay varias instituciones listas, pero usted dice que hay algunas reservas. Después de la pausa. Sigue con nosotros el general Romeo Vázquez Velázquez. Desarrólleme esta idea. ¿Qué dudas tiene como partido político? Y no sé si van a involucrarse con la participación como veedores, ya que se ha abierto este espacio, o se mantienen totalmente al margen de las determinaciones. Bueno, nosotros nos mantenemos al margen de cualquier acción que se haga en contra de lo que es la democracia hondureña. Nosotros lo que buscamos es que la democracia se mantenga y que los poderes del Estado también sean independientes, pero no se está dando en este momento. Por eso decía que hay un proceso hacia lo que es un poder totalitario. Ese es el proceso que hay. Y yo lo decía esto porque han puesto a disposición del Consejo Nacional Electoral unos 400 millones que están en finanzas, que no los han dado. Esos van a ser utilizados en cualquier momento, porque es el mismo proceso que se estaba siguiendo en el 2009, que el dinero estaba disponible en finanzas para eso, para esa acción. Si logran consensuar lo que es la consulta popular para este año, para establecer una constituyente, la constituyente asume todos los poderes del país, bajo el control, claro, del gobierno actual. Y después de eso, pues de ahí ya no existe la razón de ser de que van a escoger magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el momento, sino que lo van a escoger después de que la constituyente haga una nueva constitución para poner a un nuevo magistrado. Entonces todo eso está en el aire, no se sabe, pero sí es una duda que existe, una duda razonable, se puede decir, por esos indicios y ver de las acciones que están haciendo a través de lo que es el control también de un poder que es el poder que ellos lo llaman el poder popular, que es una de que es la misma gente del partido que lo ha visto usted en los colectivos, que son los que andan en la calle y andan enfrentando a la oposición, como dicen ellos. Es el poder popular. Y a través de ese poder popular lo que no pueden hacer por las buenas lo pueden hacer a la fuerza, porque es una tendencia de la izquierda. Vemos nosotros en el manifiesto de Carlos Marx y Engels, al final dice, ¿verdad?, que los objetivos solo se pueden lograr por la violencia,
para cambiar los estados sociales actuales. Así lo dice, ¿verdad? Así lo dicen al final del manifiesto, y eso lo mantienen siempre vigente. General, y más allá de este pensamiento que usted tiene, que se lo respetamos, es la opinión suya, ¿qué espera de la Junta Nominadora? O cómo desde su óptica para llegar a elegir la nueva Corte Suprema de Justicia a nivel del Congreso Nacional, porque la Junta solo va a proponer cómo debe ser su actuar? No, es lo que decía anteriormente, si miramos nosotros, lo ideal sería de que los magistrados fueran elegidos de la gente mejor calificada. O sea, que prevaleciera la meritocracia, que fueran personas que respondieran a los intereses de la patria y no a los intereses de determinado partido político en particular o de una élite política. Eso sería lo ideal, que los 45 profesionales que sean escogidos y presentados al Congreso Nacional sean lo mejor, pero que en el Congreso también se escogieran a las personas independientemente de los colores y las ideologías políticas. Pero ya estamos escuchando nosotros tendencias y la misma sociedad se conforma. Yo lo he escuchado en los medios de comunicación que no, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia va a ser tal y tal. Si se llega a ese momento, usted lo va a ver, ¿verdad? Que se está orientado a un control total de lo que es la Corte Suprema de Justicia. Y en la democracia no debería ser así. Por eso es que el país necesita un cambio, pero un cambio que comience con la transformación de esa élite política que ha mantenido al país sumido en la pobreza y que no deja que el país se enrute por la ruta correcta de desarrollo. Y eso es lo que debemos nosotros aspirar y luchar como hondureños y seguir luchando. Yo no pierdo la fe y la esperanza que el país va a cambiar, porque no podemos seguir así. Tenemos nosotros un país con gran potencial, pero un país que ha sido empobrecido por esa élite que nos ha venido gobernando durante muchos años y que no deja que el país se desarrolle. Bueno, Libertad y Refundación como partido mayoritario a nivel del Congreso Nacional con una alianza con el Partido Salvador de Honduras ya se ha pronunciado sobre este tema. Incluso hubo una declaración que muchos la criticaron, pero otros sectores le reconocen la valentía que tuvo Carlos Zelaya Rosales en reconocer que Libre hará sus propuestas. Pero ¿qué del Partido Liberal, que ha estado también en las discusiones y que tiene una bancada que es clave, y el mismo Partido Nacional? ¿Qué espera de ellos? Bueno, insisto en decir, ¿verdad?, que ellos deben ser muy profesionales y que miren más el interés de la patria. El pueblo los está calificando y ya los ha castigado en el pasado. Y los va a seguir castigando si continúan cometiendo esos graves errores. Los partidos, para fortalecerse, tienen que hacer las cosas correctamente. Y además de eso, pensar más en los intereses de todos los hondureños y no solo en los intereses de una pequeña élite del país. Eso no puede ser. Eso es lo que yo creo que yo le diría a los líderes de los otros partidos, tanto Partido Nacional, Salvador de Honduras, como también el Partido Liberal. Piensen más en Honduras. Olvídense por primera vez que deben de tener un representante en la Corte Suprema de Justicia. Dejen que sea el mejor, pero que no sea un representante porque me va a ir a defender los intereses de mi partido. Eso es lo que ha dañado la democracia en el país y por eso es que la población no cree en la democracia. Jóvenes y viejos no creemos en la democracia de la forma que nos la están planteando ustedes. La democracia es bonita, la democracia es el mejor sistema de gobierno, pero debe de cambiar y no mantenerse bajo esos perfiles de control de un pequeño grupo de personas que son los que le han hecho daño a Honduras. Y la comunidad internacional, los veedores extranjeros, ¿qué papel pueden jugar en todo este proceso en aras de mantener la armonía de este país? Bueno, nosotros siempre tenemos que esperar la ayuda internacional y la hemos recibido. El problema es que ahora tenemos un problema. Ahora, les dije yo, el problema es que ahora tenemos un problema, y lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque nosotros siempre andamos con las manos extendidas pidiendo a la comunidad internacional.
Pero por otro lado ahora muchos políticos están queriendo hacer prevalecer el honor como nación, el honor como hondureños, y que no quieren interferencia política internacional, o no quieren que nadie venga a decirnos nada. Eso se llama hipocresía política, porque por un lado se anda con las manos así pidiendo, pero por otro lado, cuando vienen ellos y nos quieren dar, o nos quieren orientar o ayudar a resolver un problema, a decir cómo podemos hacer las cosas mejor, entonces salen muchos políticos a criticarlos y a decirles que no se vengan a meter en los problemas de Honduras y hacen hacer prevalecer la autodeterminación de los pueblos. Es lo que quieren hacer prevalecer. Entonces no sabemos cuál va a ser la posición del gobierno actual en ese sentido, sobre la base del apoyo y las sugerencias internacionales. General, le agradezco por su tiempo, muy amable. Es para mí un placer saludarlo, Rosendo, y siempre un saludo respetuoso al pueblo hondureño, y no perdamos la esperanza, y Honduras va a cambiar en un momento determinado. El jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada Hondureña, Romeo Vázquez Velázquez, por su sintonía esta noche al banquillo. Muchas gracias.